Entonces, como decía el doctor Máximo, el día de hoy les vengo a mostrar, a presentar, digamos, el modelo Logit con Stata. Hago parte, como les decía, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, la cual es un instituto de investigación dedicado a los temas de agricultura en Colombia. En esta presentación, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entender? Son dos cosas. Uno, que es el modelo Logit, cómo se aplica y en qué circunstancias funcionaría, digamos, este modelo econométrico. Vamos a comprender su aplicación ya, digamos, directamente en Stata. Entonces, arranquemos, digamos, cómo entendemos el modelo Logit. Modelo Logit eh, parte, digamos, de ese conjunto de modelos matemáticos, econométricos, donde básicamente se basa en ese tipo digamos, de modelación donde la variable es dicotómica, ¿no? Una variable dicotómica es cuando se puede representar, digamos, básicamente con unos o ceros, o cuando sí ocurre, digamos, el evento, o cuando no ocurre, digamos, el evento. Por eso, digamos, básicamente, este tipo de modelos nos sirve cuando se originan cuando solamente hay dos posibles resultados, ya sea si ocurre, donde pues la probabilidad es P sub i, y ya sea cuando no ocurre, digamos que la probabilidad sería uno menos P sub i, que básicamente sería cero. Entonces, eso es como les decía, la variable, digamos, dependiente es Y sub i, obligatoriamente tiene que tener, digamos, esos dos resultados. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de este tipo de modelos? Principalmente, pues, estimar, digamos, la probabilidad de ocurrencia de un evento a partir, digamos, de un conjunto de covariables. Es decir, nosotros, en función, digamos, de la compra de un producto, en función, digamos, de, por ejemplo, de los riesgos de los créditos, de que se materialice un riesgo, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy en día, ahorita con el ejemplo, la probabilidad de caer, digamos, en términos del desempleo. Entonces, básicamente estas variables dicotómicas, como ceros y unos, pues nos permiten, digamos, ser explicadas a partir de un conjunto de covariables o, digamos, características que permiten, digamos, tomar una decisión a esos individuos en el momento en que ocurra o se materialice, digamos, esa probabilidad. Como les decía, pues esa probabilidad P sub i básicamente es cuando es una probabilidad cuando esa variable, dado un conjunto de variables X sub i, o sea, ese conjunto de covariables, pues nos permite mostrar, digamos, esa relación, ¿no? Esas X sub i básicamente, pues ese es el conjunto, digamos, de variables independientes, digamos, que nos explica esa variable dependiente, digamos, cuando Y sub i es igual a uno. Y pues los betas son pues el conjunto, digamos, de que nos permiten explicar esas probabilidades, digamos, en este tipo de modelos. Este tipo de modelos siempre deben garantizar que se deben distribuir, digamos, esa probabilidad si sigue, digamos, un conjunto, digamos, vamos a ver ahorita la probabilidad, digamos, de logística y la probabilidad normal, digamos, para los modelos Probit, pero siempre se debe garantizar que esas distribuciones deben estar entre cero y uno. Esa es una de las condiciones, digamos, que sí o sí se deben garantizar, digamos, con los modelos probabilísticos, de que pues esas predicciones o esos, digamos, datos por los cuales, digamos, nosotros arrojamos este tipo de modelos debe estar acotado siempre entre cero y uno como lo acota, digamos, los modelos de probabilidad. Entonces, básicamente, pues quería como mostrarles estas dos gráficas para que entendieran cuál es la diferencia entre un modelo Logit y un modelo Probit. Normalmente, pues estos son los dos modelos, digamos, más usados en términos para explicar esas variables dicotómicas, esos unos y ceros. Y básicamente lo que nos sigue, digamos, lo que nos arroja o lo que nos diferencia entre uno y otro es básicamente el tipo, digamos, de distribución que nos sigue o esa distribución que sigue, digamos, en alguna medida ese tipo de modelo. Entonces, los modelos Logit, digamos, siguen una curva logística, la cual, pues, como ustedes pueden observar, es un poco más abierta, no es tan centrada, digamos, como una normal estándar.
y también pues es un poco más aplanada, digamos, esa distribución logística en términos de distribución acumulada. Es un poco más aplastada, pues digamos, más, no tiene una pendiente tan fuerte como la logística, digamos, estándar, que tiene, digamos, una pendiente mucho más alta. Esa es la diferencia básicamente en términos de distribución. La aplicación de estos dos modelos. ¿Cómo se escoge, digamos, qué modelo sirve más? Digamos, si ya sea un logístico o un Probit o un Logit, básicamente pues eso funciona, es a partir de uno ver, digamos, los datos, el comportamiento de la información de los datos y uno puede determinar cuál es el modelo que más se ajusta, digamos, digamos, a la distribución y pues a la modelización que se desea realizar con los datos. Normalmente uno ve, digamos, en los artículos científicos, en los papers, en el uso de la econometría, que el modelo más utilizado es el modelo Logit, porque este modelo nos arroja, digamos, normalmente esas probabilidades, digamos, de manera positiva. Sin embargo, pues yo he observado, digamos, a través de la experiencia y los años que los modelos Probit a veces nos arrojan probabilidades negativas. Entonces esto pues nos hace de que se pierda como ese supuesto que veíamos en la diapositiva anterior, en la cual, digamos, estas distribuciones deben estar sí o sí, digamos, entre 0 y 1. Entonces la gran mayoría de las veces, digamos, uno ve que casi todos los modelos y toda la aplicación, digamos, en econometría se va a dar alrededor del modelo Logit. Sin embargo, pues el modelo Probit también tiene unas propiedades, digamos, muy fuertes, como les decía, alrededor de una distribución, digamos, normal. Sin embargo, pues se necesita también una mayor cantidad de datos, mayor de información, como para poder hacer que este tipo de modelos nos funcione y pues básicamente pues uno puede comparar ambos modelos y ver cuál se ajusta, digamos, dependiendo del tipo de la distribución de los datos y escoge cuál es el que puede utilizar. Entonces, tanto los modelos Logit como los modelos Probit son modelos, digamos, econométricos, no lineales en sus parámetros. Como les decía, seguimos una distribución, o sea, detrás nosotros lo que estamos a partir de esas variables dicotómicas es modelando, digamos, una distribución, ya sea, digamos, logística o normal. Estos métodos, digamos, necesitan, digamos, para hacer una estimación o lograr, digamos, que estos parámetros converjan, digamos, a ser los óptimos, digamos, esos mejores, digamos, vectores sin sesgados, digamos, esos mejores vectores sin sesgados utilizan una estimación por máxima verosimilitud de los, digamos, de esos tipos de parámetros. Por ejemplo, digamos, el método, digamos, esos métodos numéricos para esa máxima verosimilitud, tanto en el Logit y en el Probit, digamos, se conocen como Newton-Raphson y el BFGS. Esos son básicamente como los dos métodos numéricos con los cuales, digamos, estos tipos de modelos se ajustan, digamos, para minimizar el error a través de un modelo de máxima verosimilitud. Esta función, digámoslo, digamos, lo que busca es que cuando se dé esa concavidad, digamos, en los parámetros, convergen, digamos, a ese máximo global y no a los valores iniciales. Ahorita lo vamos a ver. Cuando uno corre, digamos, un modelo econométrico Logit en Stata, empieza a mostrarle a uno cuántas veces, digamos, tuvo que hacer el modelo para lograr esa convergencia. Y básicamente lo que está haciendo el modelo econométrico es llegar a esa función de máxima verosimilitud, donde pues esos parámetros convergen, digamos, en alguna medida pues esos mínimos globales para poder hacer, digamos, en la parte de la optimización. Bueno, algo que es muy importante, digamos, en los modelos Logit, los modelos Probit, es que no se pueden interpretar, digamos, de manera directa. Para eso, pues existe, digamos, para interpretar, digamos, estos modelos, existe algo que se llaman los efectos marginales. Estos efectos marginales lo que nos quiere decir es cómo cambia la probabilidad de ocurrencia dado un evento según esas covariables. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ocurre la probabilidad de que yo esté desempleado dado que yo sea mujer? ¿O cuál es la probabilidad, digamos, de que yo esté desempleado según mi nivel de educación? ¿O cuál es la probabilidad, por ejemplo, de comprar un producto según mi edad? Entonces,
lo que nos permite, digamos, interpretar este tipo de modelos de decisión dicotómica son esos efectos marginales que, como les decía, es a partir, digamos, de la probabilidad de ocurrencia, digamos, a partir de unas covariables. Estos efectos marginales, digamos, se toman, digamos, ya vamos a ver también cuando corramos el modelo, se toma una X sub i, o sea, se evalúa, digamos, en un punto en el que la edad promedio tiene que ser de tanto, la educación debe ser de tanto y se evalúa y nos arroja, digamos, ese efecto marginal, la probabilidad. Digamos, de manera particular, digamos, eso se permite, nos permite, digamos, estos efectos marginales, es promediar la probabilidad de cada uno de los individuos, digamos, en promedio a partir del uso de, digamos, de estos efectos marginales. Para nosotros lograr, digamos, la inferencia estadística de estos modelos, también se aprueban, se utilizan las estadísticos T, en el cual pues se realiza, digamos, la inferencia estadística, digamos, a partir de esas restricciones simples, y pues también los errores estándar provienen pues de esa matriz resultante de los procesos de información. Entonces, básicamente para nosotros ver si estas variables son significativas, si explican, digamos, esa modelación dicotómica, pues también tenemos que ver la significancia estadística que nos permite hacer la inferencia a partir en términos de probabilidad. Entonces, bueno, vamos a comprender la aplicación de este modelo ya, digamos, en la aplicación de un modelo logístico en Stata. Para esto, digamos, eh, vamos a utilizar uno de los modelos que utilizan en estudios econométricos, digamos, de tipo corte transversal, en el cual lo que vamos a explicar es cuáles son los determinantes del desempleo, digamos, en uno de los distritos de Lambayeque para el año 2017. Estos determinantes del desempleo, recuerden bien de que cuando nosotros queremos hacer una modelación econométrica, pues nosotros debemos partir pues de una revisión de literatura, ¿no? Y esa revisión de literatura que nos debe mostrar básicamente cuáles son esas variables o esos determinantes, como decimos acá, que nos pueden afectar tanto el empleo, digamos, en los hogares, tanto en aumento como en disminución. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que para el planteamiento del modelo que vamos a ver ahorita, nosotros estamos utilizando variables económicas, por ejemplo, la de años, que si la persona es jefe del hogar, que si tiene educación primaria, que si tiene educación secundaria, que si tiene educación superior, que si está, digamos, casado o convive con alguien, o si está totalmente soltero, que si, digamos, su género es hombre o, digamos, en el caso contrario, pues es mujer, de que si tiene, digamos, otros ingresos distintos, digamos, a su labor. Y básicamente, pues nosotros aquí lo que vamos a entrar a explicar es ese de que si la persona, digamos, en el momento, como recuerden bien, el corte transversal es un momento en el tiempo en el cual pues se desea explicar esa variable a partir, digamos, de un cuestionario. Entonces, pues nosotros lo que queremos de explicar es, bueno, si la persona en ese momento se encuentra desempleado o en otro caso, digamos, no se encuentra, digamos, si se encuentra empleado, dado, digamos, estas características según el nivel de edad, de que si es jefe de hogar, que si tiene nivel de educación, que si tiene, si está casado o está soltero, que si tiene, digamos, si es hombre o mujer. Entonces ya entremos en materia, digamos, para poder entender este modelo econométrico en Stata. Entonces, partamos de acá, de los modelos. Uno siempre cuando desea o, bueno, necesita hacer un modelo, digamos, en Stata, uno tiene que partir primero de ver la base de datos, ¿no? Entonces, sí, para ver la base de datos, digamos, en Stata, uno se puede ir acá, digamos, a donde dice editor de datos o edición. Entonces, uno le da clic y básicamente empieza a ver cuáles son el tipo de variables que se identifican, ¿no? Entonces, desempleo básicamente es uno cuando la persona se encuentra desempleada y cero cuando se encuentra empleada. La edad de los sujetos, digamos, básicamente es que ya vamos a mirar una distribución. La edad al cuadrado, que básicamente también eso nos permite explicar, digamos, este tipo de variables hacia el futuro. Que si es jefe de hogar, que si tiene educación secundaria, que si tiene educación superior, el nivel de ingresos, digamos que si tiene otros ingresos, digamos, distintos a su empleo,
que si se encuentra, digamos, casado o soltero, el estado civil y pues sexo, digamos, si es hombre o es mujer. Básicamente, digamos, uno pues tiene que ver que todos los datos pues estén completos, ver si hay alguna falencia en información, hacer, digamos, la limpieza de los datos correspondientes, pero en este caso, digamos, a los que nos están acompañando, pues se les comparte esta base de datos, digamos, ya estructurada, limpia, para que puedan replicar en algún momento este tipo de modelos. Entonces, lo primero que también acá observamos es que tenemos, digamos, la información de 379 individuos, en este caso, digamos, de esta encuesta. Entonces, empecemos a mirar. Acá, digamos, básicamente, pues para las personas que de pronto están hasta ahorita, digamos, aprendiendo a manejar Stata, hay una parte que le permite a uno, digamos, como guardar esos comandos o guardar en alguna medida toda esta información que nos permite como replicar después los modelos en el cual, pues como les digo, ustedes pueden, digamos, en alguna medida accesar después de esta conferencia en el cual, pues ustedes perfectamente pueden replicar este tipo de modelos. Entonces les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo acá. Básicamente, como les mostré la base de datos, necesitamos colocar básicamente cómo pues darle a esos valores, a esos ceros o a unos, colocarles como esa etiqueta. Entonces, básicamente, pues estos comandos que se encuentran acá nos permiten configurar la variable en donde pues vamos a nombrar la variable de desempleo como el nivel de desempleo en Lambayeque, la variable edad como la edad de los entrevistados, la variable jefe de hogar, que si es jefe de hogar el entrevistado, de que si tiene digamos, educación secundaria, nivel de educación secundaria alcanzado por el entrevistado, algún nivel de educación superior alcanzado por el entrevistado, variables, digamos, de que si tiene los niveles de ingresos del entrevistado, digamos, si algo es distinto, el estado civil y pues todo el tema, digamos, del género. Entonces, esta primera parte nos permite, digamos, generar como esas etiquetas a las variables. Nuestra segunda parte lo que nos permite es nombrar, digamos, estas variables dicotómicas como colocándole, pues ya configurando pues esas etiquetas. Entonces, básicamente, pues este uno es desempleado, cero es que no está digamos que no está desempleado, jefe de hogar que 0, 1 y así consecutivamente. Entonces, nosotros básicamente hay dos formas. Uno puede, digamos, coger este pedazo de acá y copiarlo, o básicamente uno le puede dar acá clic donde dice ejecutar, digamos, sección. Yo normalmente pues me gusta más como copiarlo y pegarlo acá en la barra de comandos porque básicamente uno va viendo cómo cada uno de los comandos se va ejecutando y básicamente pues ustedes ven que no hubo, digamos, ningún cambio así extremo, no arrojó nada. Sin embargo, pues acá lo que nos permite mostrarles es que a través de estos comandos, si ven acá ustedes en las etiquetas de cada uno de los datos, tenemos la etiqueta, digamos, de cada una de las variables, cuál es su significado y cuál es su nivel de interpretación. Igual acá nos devolvemos a la base de datos y entonces podemos encontrar perfectamente de que volvimos y colocamos acá nuevamente acá como la distribución completa de cada una de las variables, ¿no? Entonces, acá el nivel de edad, que si es el jefe de hogar, que si el nivel de secundaria, lo del tema de los ingresos, el estado civil y todo el tema, digamos, del género, como les estaba diciendo. Y bueno, y nuestra primera variable que si está, digamos, eh, desempleado y que si no está empleado, ¿no? Que es nuestra variable, digamos, dicotómica que deseamos explicar el día de hoy. Después vamos a ver la siguiente fase digamos, de los comandos que necesitamos como aprender el día de hoy para poder utilizar este tipo de modelos. El primero es algo que yo les digo, digamos, como, y bueno, y que también el doctor Máximo le enseña en sus cursos, es que uno tiene que arrancar siempre por un análisis descriptivo de las variables, ¿no? Si uno no parte, digamos, de un análisis descriptivo de cuál es la media, la desviación estándar, ve cómo ese comportamiento, digamos, básico de las variables, pues si uno no lo entiende, es muy complejo después uno lograr hacer su interpretación de la información. Entonces, un análisis descriptivo se hace digamos, en Stata a partir del comando sum y pues cada una de las variables respectivas en las cuales pues nosotros estamos
evaluando. Entonces, con Summarize o Zoom, pues uno puede ver básicamente que tenemos en esta base de datos, como les decía, 379 observaciones, que en promedio, digamos, o bueno, el 39% de esta muestra en alguna medida pues se encuentra desempleada, pues el otro 61% digamos se encontraría en empleado, que sería, esta es la desviación estándar. Su valor mínimo es cero, su valor máximo es uno. Las edad, entonces encontramos de que la edad promedio para esta base de datos es de 34 años, de que lo mismo, los jefes de hogares pues se encuentran en un 28%, edad secundaria en un 48%, lo mismo su mínimo y máximo se encuentran en uno porque son variables dicotómicas y pues básicamente ahí seguimos viendo el número, digamos, de personas o observaciones iguales, también que el estado civil es un 50 y el en género también es un 50%. Eso es lo que podemos decir, digamos, básicamente a través de estos datos descriptivos. Después, un análisis, digamos, interesante que uno siempre tiene que hacer es ver si existe alguna correlación lineal como en este tipo de variables, ¿no? Entonces, a partir del comando, digamos, pwcore, uno puede hacer una correlación, digamos, entre las diferentes variables. Entonces, acá lo que uno ve es que existe una relación, digamos, positiva, por ejemplo, entre la edad y ser jefe de hogar. Acá que sí hay una relación positiva entre el hogar y el estado civil. Hay una relación positiva entre sexo y edad y pues el tema del desempleo. Sin embargo, pues con estas variables dicotómicas, pues lo que uno básicamente lo que busca es como explicar en alguna medida, pues lo que les decía antes, pues nosotros si la persona se encuentra en desempleo o no, ¿no? Que es como nuestra variable de interés. Entonces, por ejemplo, acá uno puede ver que hay una relación básicamente inversa en términos de cada una de las, de las variables, ¿no? Entonces, a mayor edad, pues hay menor probabilidad de estar desempleado, todo el tema del jefe de hogar, hay una relación inversa, digamos, con relación, digamos, al tema del desempleo. En nuestros modelos, bueno, ya para ejecutar, digamos, el comando y pues ver cuál es la aplicación de este tipo de modelos logísticos, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues básicamente empezar a ver a partir de todo este tipo de variables cuál es el modelo que mejor se ajusta. Entonces, con esta primera parte del comando, nosotros en Stata básicamente le estamos diciendo cuál es el tipo de modelo que necesitamos aplicar, cuál es la variable, digamos, dependiente, que en este tema sería el desempleo, y las variables independientes, que sería edad al cuadrado, jefe de hogar, secundaria, educación superior, estado civil y sexo. Entonces corremos el modelo. Entonces vamos a ver qué significa cada una de las cosas. Cuando yo les decía que se aplicaba ese algoritmo, digamos, de máxima verosimilitud y que estaba buscando, digamos, una distribución o ese, digamos, digamos, esa modelación, digamos, mínima para encontrar la convergencia del modelo, está utilizando cuatro iteraciones. Esto es lo que nos está mostrando acá. Básicamente, Stata usó cuatro iteraciones buscando a través de ese modelo de máxima verosimilitud, donde encontró que ese máximo global, digamos, ese mínimo global que nos permite, digamos, una convergencia en distribución es de menos 198,89. Esto es lo que nos quiere decir, digamos, a partir de este modelo, de que primero hizo, digamos, una iteración y encontró este mínimo, después hizo esta iteración y hizo este mínimo, y después empezó a converger hasta que ya llegó, digamos, al punto de este mínimo global, que ya nos permite, digamos, tener una convergencia de este modelo. Lo mismo que tenemos una observación, la distribución chi cuadrado, que básicamente también es la que nos permite, digamos, como hacer ese tipo de análisis de probabilidad conjunta. Digamos que este momento, este modelo, digamos, es significativo, que en su conjunto, digamos, las variables son significativas y nos permiten explicar el desempleo en este caso. El pseudo R cuadrado, el cual también pues básicamente nos sirve para comparar entre modelos cuál es el que tiene mayor nivel de ajuste. En este caso, digamos, las variables explican esa variable dicotómica en 0,21. Nosotros aquí podemos ver básicamente
cuáles son las variables que mejor se ajustan a cada uno de los modelos, ¿no? Entonces aquí podemos ver de que pues aquí básicamente tienen una relación inversa, de que pues básicamente todas las variables son estadísticamente significativas, porque pues recuerden ustedes, una de las reglas, digamos, de oro es que tiene que tener esta distribución, digamos, cuando sea más 2 o menos 2, pues básicamente pues nos va a arrojar que esta variable está siendo, o sea, no nos explica nuestra variable independiente, como pueden observar. Entonces, cuando uno llega y realiza, digamos, un modelo un poco más ajustado en alguna medida, viendo que, por ejemplo, el estado, bueno, aunque todas las variables son significativas, podemos hacer como un ajuste, digamos, a partir de este modelo, pero pues como les decía, básicamente, pues ahí nosotros no, lo que buscamos es que cada vez el modelo se ajuste un poco más. Entonces, nosotros cuando utilizamos lo que les decía, esta mañana, ahorita, como una aplicación, digamos, de este modelo, básicamente, pues uno puede buscar unas pruebas de hipótesis individual para ver si cada una de las variables son significativas de manera, digamos, individual. Eso también es muy importante en el modelo porque pues a veces en el conjunto de variables nos puede estar dando de que estas variables son, digamos, en alguna medida significativas. Entonces, de manera individual, uno puede ver que el desempleado a la edad es significativo, que la edad al cuadrado también es significativo, que el tema del jefe de hogar también es significativo. Acá también tienen que ver muy, digamos, la regla de cuando esto sea, digamos, estas distribuciones sean mayores, digamos, digamos, al 10%. Acá, por ejemplo, está el sexo. Si ven que está como en el margen del 10%, sin embargo, pues alcanza, digamos, a ser todavía significativo. Y pues lo que uno tiene que mirar es cada una de las variables de manera conjunta. Como les decía, pues uno para interpretar estos modelos, ¿qué es lo que tiene que hablar o leer? Pues son sus efectos marginales, ¿no? Entonces, en los efectos marginales, pues uno básicamente corre este comando que es el mfx, eh, pues que le permite a uno, digamos, ver cada una de las interacciones o estos modelos. Entonces, miremos acá. Básicamente lo que nosotros estamos mostrando con estos efectos marginales es que vamos a evaluar en la media, ¿sí? En la media, como decíamos antes, tiene 34 años, que si el jefe de hogar tiene en promedio, digamos, el jefe de hogar, que si la secundaria, digamos, en promedio está, esto no nos dice, digamos, mucho en promedio cuando son variables dicotómicas, pero estos son los puntos donde se está evaluando, digamos, este tipo de modelo. Lo más importante, digamos, de los efectos marginales es uno, primero, uno ver la direccionalidad de las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá uno ve que todas tienen como esa relación inversa en términos del desempleo, ¿no? Entonces vamos a interpretar cada uno de los parámetros. Entonces, por ejemplo, jefe de hogar. Jefe de hogar es una variable que tiene una relación, digamos, inversa y tiene su, digamos, estadístico de significativo y pues estaría, digamos, comportando entre el 0,3 y el punto 33. Entonces, ¿cómo se interpreta este modelo, digamos, en términos probabilísticos? Entonces, nos dice de que dado que la persona, digamos, es jefe de hogar, la probabilidad de estar desempleado es de un 0, bueno, de un 18 por ciento, ¿sí? Eso es lo que nos está, digamos, mostrando de que pues hay una relación, digamos, inversa en términos de que pues la persona sea, digamos, desempleada. La secundaria, digamos, en términos, digamos, eh, nosotros aquí en términos, digamos, de nivel educativo y en nivel, digamos, también tienen relaciones inversas. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que, por ejemplo, si la persona recibe un mayor nivel, digamos, tiene una educación secundaria, la probabilidad disminuye en estar desempleado en un 15%. De que si la persona digamos, recibe una educación superior, disminuye su probabilidad en estar desempleada en un 18%. Eso es lo que nos está diciendo, digamos, esta interpretación entre los modelos. Algo, digamos, que nos dice en términos de género, que también, digamos, dado que la persona es hombre,
la probabilidad, digamos, de ser desempleado disminuye en un 9%. Eso es básicamente lo que nos dice cada uno de estos modelos. Entonces, cuando uno busca, digamos, estas relaciones, digamos, probabilísticas, es a partir de que uno quiere, digamos, como les decía, tiene una variable dicotómica que decide, digamos, interpretarla o mostrarla o, digamos, modelarla y quiere ver cómo se explica a través de este, digamos, de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno es jefe de hogar, entonces disminuye la probabilidad de estar desempleado. Si tiene una educación mayor, disminuye la probabilidad de ser desempleado. De que si la persona, digamos, es del género masculino, también disminuye la probabilidad de estar desempleado. Esto se lee, digamos, en puntos porcentuales, ¿no? Entonces, como les decía, jefe de hogar. Al ser jefe de hogar, disminuye mi probabilidad en 18 puntos porcentuales de ser desempleado. Términos de educación secundaria, disminuye mi probabilidad de ser, digamos, desempleado al tener educación secundaria en 15 puntos porcentuales, igual 18 puntos porcentuales en educación superior. Algo que a mí me gusta, digamos, siempre hacer, digamos, que es como el momento, digamos, de que uno mira como estos modelos los utilizan mucho para poder hacer, digamos, esas predicciones de que si una persona va a comprar, digamos, un carro o que si va a comprar un electrodoméstico o para, digamos, en este caso, para explicar las variables del desempleo. Entonces, básicamente, lo que hace uno es, a partir de este modelo, uno digamos, lo puede replicar o como dicen los ingenieros, entrar en producción y intentar, digamos, de predecir una persona, dado unas características, si va a estar desempleado o no en este caso a partir, digamos, de estas variables que son la edad, que si es jefe de hogar, que si tiene educación secundaria, que si tiene educación superior, de su género, nos está generando una clasificación correcta de un 74%. Es decir, que nosotros cuando la persona está siendo desempleada, ¿cierto? Es uno y nuestro modelo está prediciendo que es uno, eso se está dando en un 74%. Es decir, ese es como el umbral donde nuestro modelo, digamos, en alguna medida nos permite, digamos, clasificarlo, decir lo que es un modelo en términos de calidad que nos está prediciendo, digamos, los unos. Entonces, en este caso, digamos, los unos, digamos, son desempleados. Entonces, a partir de estas variables, esos unos o esos desempleados están siendo, digamos, clasificados de manera correcta en un 74%. Digamos, la calidad de este tipo de modelos, digamos, o esas matrices de confusión que hoy en día hablan en términos de inteligencia artificial, digamos, para poder hacer esos datos, digamos, esa clasificación de datos correctos o esos unos. Es esto mismo, esto es básicamente esa misma matriz de confusión en el cual pues a partir de esos unos que nosotros tenemos en nuestros variables, digamos, etiquetados, entre comillas, o digamos, estos son modelos, digamos, supervisados, nosotros estamos hablando de que esos unos se están clasificando correctamente en un 74%. Cuando nosotros tenemos un modelo, digamos, de Logit o Probit, que ya, digamos, esa clasificación se está dando por debajo, digamos, de un 50% o por debajo, digamos, un 40%, un 30%, pues básicamente pues no nos sirven este tipo de modelos. Ahí nos tocaría ver qué otro tipo de modelos nosotros podemos ajustar, porque varía, pues básicamente cuando uno dice de que no, nuestro modelo está clasificando correctamente un 50%, pues eso es básicamente casi aleatorio de que está diciendo bien, digamos, su clasificación. Entonces, pues un modelo por debajo del 50% no nos serviría. Un modelo por encima del 60%, pues podría ser aceptable, pero pues uno a partir del 70% para arriba es que ya puede decir de que ese modelo, digamos, puede ser aceptado o sirve para algo, digamos, en términos de lograr clasificar o pronosticar, digamos, con un modelo. Hay algo que se llaman las curvas ROC. Las curvas ROC básicamente lo que nos muestran es cómo este nivel, digamos, de clasificación se está dando de una manera acertada, de una manera correcta. Siempre cuando ustedes vean una modelo, digamos, de curva ROC,
entre más alejados, digamos, esta parte de acá, esta puntuación de acá, mejor logra clasificar, digamos, en alguna medida este tipo de modelos. Entonces, cuando un modelo, por ejemplo, tiene esta curva muy corta, muy baja, básicamente ustedes van a encontrar que esta clasificación se va a dar por debajo, digamos, de ese 60, ese 70% que les estaba diciendo que básicamente. Acá entonces si ven, dice área de la curva ROT de 0,77% y pues básicamente este modelo nos está, digamos, a partir de esas variables, el género, el tema, digamos, de el ser jefe de hogar, de la educación superior, nos está clasificando de manera correcta que la persona pues se encuentra en desempleo. Hay algo que a mí me gusta y me parece súper interesante, es que, digamos, cuando uno utiliza estos efectos marginales, le permite a uno también hacer como una clasificación entre cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, ¿qué es lo que estamos evidenciando a partir, digamos, de estos comandos que acabé de correr acá? Es que nosotros podemos, a partir de estos efectos marginales, tomar una de las variables, que en este caso pues es educación superior, y ver si existe una diferencia en términos de probabilidad de esa educación superior, digamos, contra educación no superior, que ese sería, digamos, el 0,1 a partir, digamos, del promedio. Entonces, básicamente, pues lo mismo, acá estas variables son significativas, como les decía, esto es mayor a -2, pero pues lo más, digamos, interesante y que uno puede llegar a interpretar con este modelo es, por ejemplo, este gráfico. Entonces, acá ustedes pueden ver de que aquí la persona, digamos, tiene un nivel de educación superior, ¿cierto? Y la persona no tiene un nivel de educación superior. Entonces, por ejemplo, al tener estas dos, que esto es el 1 y este es el 0, ¿no? Nosotros podemos ver que al tener, digamos, una educación superior, tiene una menor probabilidad de estar desempleado. ¿Sí ven? O sea, de manera gráfica, nosotros estamos evidenciando, digamos, la teoría económica en la cual, pues, nosotros esperamos de que si una persona tiene una educación superior, pues, tenga una menor probabilidad de estar desempleado. Eh, También acá, por ejemplo, al no tener una educación superior, eh, hay una mayor, digamos, según esta distribución de los datos y pues aplicado, digamos, a Lambayeque y en ese contexto, digamos, del año 2017, que es donde pues se sacan los datos, se puede observar que hay un nivel de desempleo superior, digamos, una probabilidad, digamos, superior en términos del desempleo cuando la persona no tiene educación superior. Entonces, básicamente tiene una probabilidad por encima del 40% de estar desempleado cuando la persona no tiene esa educación superior. Entonces, pues básicamente este tipo de modelos, como les decía, nosotros tenemos que partir es siempre como esa teoría económica, ¿no? Nosotros no es que tengamos que coger, digamos, las variables porque estas se nos ocurre que pueden tener, digamos, alguna relación. No, siempre va a haber algún sustento teórico que nos permita, digamos, que estas variables sean incluidas, digamos, en nuestro modelo y que nos permitan, digamos, explicar en este caso, como les decía al inicio, el desempleo en el caso de Lambayeque para el 2017, ver cuáles son esos determinantes o esos factores que llevan a que las personas sean desempleadas. Entonces, pues volviendo, digamos, a nuestros modelos, digamos, de acá, vemos de que efectivamente, pues siguen, digamos, una relación económica, digamos, esperada, una en el cual, pues si uno es un jefe de hogar, pues tiene una menor probabilidad de estar desempleado. Eh, si la persona tiene una educación secundaria, también tiene una menor probabilidad de estar desempleado, que si la persona se educa más, o sea, tiene una educación superior, tiene una menor probabilidad de estar desempleado y en el caso de ser hombre, también tiene una probabilidad menor de estar desempleado.
Entonces, esto nos explica, digamos, a partir de la teoría económica, que estos factores, ya sea ser jefe de hogar, que si la persona tiene educación, que si la persona es hombre, nos puede explicar, digamos, el fenómeno del desempleo, en este caso, digamos, de la Lambayeque. Algo, digamos, que quisiera como compartirles a partir de la experiencia, digamos, este tipo de modelos funciona muy bien en términos de que uno tenga claro, digamos, las variables en las cuales uno puede, digamos, ayudar a que este tipo de, digamos, de estos variables dicotómicas, esos unos, esos ceros, nos muestren ese comportamiento. Porque si nosotros no tenemos esas relaciones económicas claras, digamos, e incluimos variables por incluirlas, pues básicamente estos modelos no son funcionales, no son fáciles de interpretar. Después nos pueden dar esas relaciones que hablamos los economistas, que son relaciones espurias, o sea, son cosas que no tienen nada que ver con la otra. Entonces, por ejemplo, el día de hoy va a llover porque, no sé, Donald Trump salió a decir que va a poner impuestos. O sea, son cosas que, mejor dicho, no tienen una relación, digamos, ni teórica, ni una relación económica, ni una relación social, ni una relación ambiental. O sea, no existe, digamos, en la teoría una explicación que nos permita, digamos, de que esa variable, digamos, es dependiente o independiente con relación, digamos, a esa variable dicotómica. Entonces, este tipo de modelos es de mucho cuidado en términos de uno escoger esas variables que nos permiten, digamos, explicar este tipo de modelos. Y yo creo que pues para finalizar, digamos, una reflexión final es que pues lo que les digo, la calidad, digamos, de estos modelos hoy en día pues los están utilizando o los están, digamos, cogiendo, digamos, mucha fama, digamos, en la parte, digamos, de inteligencia artificial, porque básicamente esto es lo que está utilizándose de fondo para todo el tema de la clasificación, digamos, de imágenes, para todo el tema de la clasificación, por ejemplo, de toma de decisiones de los robots, para todo el tema, o sea, que son decisiones dicotómicas de unos y ceros, utilizan este tipo de modelos, dado, digamos, una serie de parámetros o de condiciones utilizadas, ¿no? O sea, básicamente cuando uno dice, uy, un modelo, digamos, de redes neuronales, que mejor dicho es unas cosas así súper compleja, pues básicamente está construido a partir, digamos, de modelos logísticos y de modelos multinomiales, que lo que hacen es coger, digamos, esas distribuciones y hacer, digamos, esos pronósticos, esos ajustes de una manera correcta. El, ¿Qué más les cuento, digamos, de este tipo, digamos, de modelos? Pues básicamente se utilizan mucho en la economía para explicar fenómenos sociales y en el caso, digamos, de la agricultura, pues nosotros lo utilizamos. Lamentablemente no alcancé a tener como una base de datos lista para poderles dar un ejemplo, pero nosotros lo utilizamos en agricultura mucho como los determinantes, digamos, del uso de una tecnología, de la adopción de una tecnología, de acuerdo, digamos, a las características de un productor. Por ejemplo, un productor decide utilizar una buena práctica en un cultivo, digamos, de soya. eh, entonces ahí sería uno y cero, ¿cierto? Uno si utiliza la práctica, cero si no la utiliza. Y pues las variables que explicarían serían el tamaño de la finca, la cantidad de hectáreas que tiene sembrado, la edad del productor, el género, el nivel educativo. Y eso nos explica si básicamente la persona decide utilizar esa tecnología o no en el sistema productivo. Entonces, eso nos permite, digamos, ayudar a que esas tecnologías, digamos, a buscar esos unos, digamos, a esas personas que son más probable de que lleguen a utilizar esa tecnología y nosotros llegárselas a entregar. Y lo mismo, esto se aplica en este caso, digamos, inverso a las ventas. Entonces, uno da unas características, uno ve que esa persona, digamos, en términos de probabilidades, tiene una mayor probabilidad de comprar, digamos, este objeto, entonces uno da esas características, pues va y llama a esa persona y le ofrece el producto. Básicamente, eso es lo que se utiliza hoy en día en la econometría, este tipo de modelos logísticos. Entonces, agradecerles mucho por su tiempo, por haberme escuchado y pues de parte de estudios econométricos, pues les compartirán
presentación les compartirán los datos, el DoFile, como para que ustedes tengan acceso y puedan replicar este ejercicio y puedan, digamos, ver cómo a partir, digamos, de esta información puedan replicar en sus trabajos, en sus, digamos, instituciones, en sus universidades, este tipo de modelos a partir de esta información que les vamos a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Máximo. Muchas gracias, Gregorio. Antes de despedirnos, quizás de repente algunas preguntas por parte de la sala que están acá participando en la Semana del Economista del Perú del año 2025. Muy bien, la sala nos acompaña Jorge Luis Fernando Rivera, es un economista, investigador del Perú, del departamento de Ica. Quizás de repente alguna pregunta, Jorge Luis. Jorge Luis. Sí, más que todo diferenciando. Mire, yo quería primero felicitar al expositor, excelente exposición, y también poco como que aclarar, ¿no? Mire, cuando yo haces, bueno, cuando estaba en la universidad, me presentaban proyectos de investigación donde decía, pues aplicamos el modelo Logic Probit. Entonces, Logit es un modelo y ellos entendiéndolo bien y el Probit es otro modelo, ¿no es cierto? Por eso quería ver más bien esa diferenciación y para ver si le he entendido bien. O sea, para usted, bueno, el Logit trabaja con menos datos y el Probit sí trabaja mejor con más datos. Eso es lo que nos ha querido decir. Sí, sí, señor, básicamente sí, porque digamos, como cuando uno utiliza un team, pues digamos las distribuciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace la normal estándar, pues básicamente pues uno tiene que tener, no sé, una muestra por lo menos de mayor a 100 datos, por decir algo, como pues para que le funcionen la información. En cambio, cuando uno quiere trabajar con la estadística T o con los estadísticos T, pues que es como, digamos, una subdivisión de esa, digamos, de esa normalidad, digamos, de esa normal ajustada, digamos, pues uno requiere, digamos, menor cantidad de información. Entonces, lo mismo se aplica para acá, digamos, con un modelo Logit y un modelo Probit son, digamos, como puedes ver acá, digamos, son estas distribuciones en alguna medida, digamos, más ajustadas. Una tiene, digamos, un intervalo más amplio, esa logística y esa normal estándar, digamos, se traduce más a una media. Entonces, básicamente ahí lo que uno podría encontrar y seguramente, digamos, de manera, digamos, no tengo como la gráfica en este momento, digamos, al número de datos que se requirieran, digamos, por cada uno de los modelos, pero sin embargo, pues es uno encontraría de que entre mayor cantidad de datos, términos de distribución normal, o sea, un modelo Probit se ajustaría mejor si tiene una mayor cantidad de datos. Si uno tiene una cantidad de datos más pequeña, digamos, por ejemplo, de que logró recoger nada más 100 datos, de que recogió nada más, por decir algo, 80 datos, cuando uno, por ejemplo, está evaluando nada más casos muy específicos, pues sí se va a ajustar mucho mejor el logit. Del Probit no se le va a ajustar porque pues como no cumple como esa normalidad, digamos, esa distribución grande de los datos, pues no se le va a ajustar normal. Entonces, pues ahí, como decías tú, Jorge, sí son dos modelos distintos. Uno lleva una, digamos, una distribución logística, el otro, digamos, un normal estándar, pero pues en mi experiencia, un Probit, un Logit se va a ajustar cuando no mejor, cuando tiene menor cantidad de datos. En cambio, un Probit cuando tiene mejor cantidad de datos, ese se va a ajustar mejor. Gracias. Excelente, excelente. Adelante, Jorge. También ahí está también José Humberto Meneses, también es un economista del Perú. Adelante, José. Micrófono, José. José Sí, Humberto. sí, buenos días. Con la disculpa del caso, llegué a mitad ya de la brillante exposición del colega, felicitarlo. Según lo que he podido captar, es que en mayor estudio de las personas, la probabilidad de que esté desempleado es menor. Sin embargo, si ahí se puede quizás ampliar el estudio en el sentido de que qué tanto están siendo subempleados, es decir, están, digamos, con el nivel superior y mayor capacitado,
pero el nivel de su empleo es lo que, digamos, actualmente cunde en la realidad, ¿no? Sobre todo, no sé si eso pasará, porque el estudio creo que se estaba centrando en Lambayeque. Sí, señor. Sí, digamos, pues hay unas teorías económicas, ¿no? De que pues eso también, pues, digamos, en este tipo de modelos no nos permite, digamos, como mostrar como ese retorno de la inversión en la educación, ¿no? Que eso es básicamente lo que uno esperaría de que pues a veces entre mayor nivel de educación, pues haya un mayor retorno, digamos, en términos económicos, ¿no? Sin embargo, pues en este caso específico, como les estaba mostrando, en el caso, digamos, de la Lambayeque, como en su corte transversal año 2017, pues un nivel de educación superior sí disminuye la probabilidad, digamos, en términos de estar desempleado. ¿Sí? Acá como lo mostramos, digamos, de que si la persona tiene un nivel de educación superior, tendría en este caso, para estos datos y para esta información, una menor probabilidad de estar desempleado. Sin embargo, pues uno entiende, digamos, los temas coyunturales y pues que el mercado laboral pues es una cuestión también de oferta y demanda, digamos en el caso de México, también existe la situación de que pues haya digamos todo el tema de la gratuidad en términos de la educación. Pues hizo de que pues se cayeran los precios de la mano de obra, entonces pues al que se cayeran esos precios digamos de la mano de obra, pues también eso significa que uno tenga una educación superior, pues no va necesariamente a significar que tenga menor probabilidad de desempleo, pero pues en este caso, digamos, para este modelo y pues para estos datos, pues ocurre ese fenómeno que nos permite, digamos, explicar este caso. Excelente, excelente. Agradecerte, estimado economista Gregorio, por la participación en este excelente taller con respecto a la Semana del Economista del Perú.